¿Alguna vez te has encontrado en un momento de tu vida donde todo parecía desmoronarse? Ese instante cuando sientes que las fuerzas te abandonan y la esperanza se desvanece lentamente. Imagina perderlo todo: tu salud, tus seres queridos, tus bienes. ¿Cómo seguir adelante cuando el mundo parece colapsar a tu alrededor? Esa es la historia de Job, un hombre que no solo experimentó la pérdida más grande imaginable, sino que también encontró una fuerza que le permitió superar incluso las circunstancias más desesperantes. Hoy te invito a descubrir cómo la historia de Job, más que un relato antiguo, es una fuente infinita de inspiración y fortaleza para cualquiera que enfrente dificultades. Si en este momento estás atravesando una tormenta emocional, económica o incluso espiritual, este video puede ser lo que necesitas para encontrar la motivación que te impulse a seguir. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte, darle like y compartir este video con alguien que lo necesite, porque juntos podemos encontrar la luz, incluso en los momentos más oscuros. Comentarios sobre tu propia lucha son bienvenidos. Queremos saber cómo te enfrentas a tus desafíos. Ahora vamos a profundizar en la historia de Job y ver cómo esta antigua lección puede cambiar la forma en que enfrentamos nuestras propias dificultades. Job no era un hombre cualquiera. En su tiempo era conocido como un hombre íntegro, temeroso de Dios, alguien que lo tenía todo: familia, riquezas, buena salud y un corazón generoso. Sin embargo, su vida cambió de un día para otro. Perdió a sus hijos, su riqueza, su salud y todo lo que había considerado seguro y estable. Su historia es un recordatorio brutal de cómo la vida puede dar un giro inesperado y cómo, incluso cuando parece que lo hemos perdido todo, hay algo más profundo que podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Lo que hace que la historia de Job sea tan poderosa no es solo el sufrimiento que experimentó, sino cómo reaccionó ante él. La Biblia nos cuenta que Job sufrió pérdidas invaluables, pero no se rindió ante su dolor. En lugar de maldecir a Dios o perder la fe, Job se aferró a lo que tenía, su integridad y su confianza en algo más grande que él mismo. ¿Y por qué es importante esto para nosotros? Porque, como Job, todos enfrentamos momentos en los que las cosas parecen ir mal, momentos de frustración y desesperación. En esos momentos se nos presenta una opción: nos rendimos ante el sufrimiento o encontramos una manera de crecer a través de él. La historia de Job nos muestra que, aunque el sufrimiento es inevitable, nuestra respuesta ante él puede cambiar el curso de nuestra vida. Lo que tenemos que entender es que Job no fue solo un hombre que sufrió. Él se convirtió en un símbolo de lo que significa mantener la fe y la resiliencia en medio del dolor. Su historia no es solo un relato antiguo de un hombre religioso, sino una lección atemporal sobre cómo mantener la esperanza incluso cuando todo parece perdido. La clave está en cómo Job encontró la fuerza no solo para sobrevivir, sino para aprender y crecer a través de sus pruebas. Esta es la primera lección que podemos extraer de su vida. La vida de Job no fue simplemente una serie de tragedias. Fue una profunda prueba de su fe y su carácter. Imagina por un momento perder a tus hijos, tus bienes, tu salud y quizás lo más doloroso, el apoyo de tus amigos. Job no solo enfrentó el sufrimiento físico, sino también el emocional. Fue abandonado, juzgado y rechazado por aquellos que se suponía que eran su red de apoyo. En su dolor se encontró completamente solo. El sufrimiento de Job fue más allá de lo material. Si bien la pérdida de sus bienes y la enfermedad que lo consumía eran terribles, lo más devastador fue la sensación de estar completamente aislado. Su esposa, quien en un momento le sugirió
Que maldijera a Dios y muriera, parecía haber perdido toda esperanza, y sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado y merecer su sufrimiento. De alguna manera Job se encontró atrapado entre un mar de dolor y la incomprensión de los demás. Este es un punto crucial de la historia. La soledad que Job experimentó no fue solo la ausencia de personas cerca de él, sino también la soledad emocional de no ser comprendido. En muchos momentos de la vida, el dolor no solo es físico, sino también una sensación de estar desconectado de los demás, de ser incomprendido. La pregunta que muchos se hacen en momentos de dificultad es, ¿por qué yo? La respuesta no siempre es clara, y ese es un desafío que todos enfrentamos. La incertidumbre de por qué las cosas suceden nos deja con una sensación de vacío y de lucha interna. Sin embargo, es precisamente en este momento de soledad donde Job muestra algo que muchos de nosotros tendemos a olvidar cuando estamos en medio de nuestras luchas, la importancia de no rendirse, de no perder la fe. Aunque sus amigos lo abandonaron y aunque parecía estar solo en su sufrimiento, Job no dejó de buscar respuestas. No se conformó con las explicaciones superficiales que los demás le daban. Buscó entender, confrontó su dolor y, lo más importante, nunca dejó de buscar la conexión con algo más grande que él. En este sentido, Job nos enseña una lección profunda sobre la perseverancia en la adversidad. Todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos perdidos, incomprendidos, solos en nuestra lucha. Ya sea una enfermedad, la pérdida de un ser querido o incluso una crisis existencial, todos tenemos momentos de dolor profundo. Pero, al igual que Job, podemos elegir cómo respondemos a ese sufrimiento. Podemos dejar que nos consuma y nos defina, o podemos usarlo como una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer nuestra fe. Este tipo de resistencia no se trata de ignorar el dolor o fingir que no existe. Es aceptar la realidad de lo que estamos viviendo, pero también decidir que no vamos a permitir que ese dolor nos destruya. En lugar de rendirse, Job nos invita a mirar hacia adelante, a confiar, a luchar y a no dejar que el sufrimiento nos derrote. A veces ese es el mayor desafío, encontrar la fuerza para seguir cuando todo parece perdido. La historia de Job no es solo una tragedia, sino un manual de resiliencia. En su sufrimiento, él nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí tenemos poder sobre cómo respondemos ante esos eventos. La resiliencia de Job no fue instantánea ni fácil, pero su capacidad para seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido, es un ejemplo de cómo podemos enfrentar las adversidades con una mentalidad fuerte y transformadora. Lección 1. Enfrentar el dolor con fe. Lo primero que podemos aprender de Job es cómo él enfrentó su dolor con una fe inquebrantable. A pesar de perder todo lo que había valorado en la vida, Job nunca renunció a su creencia en Dios. En lugar de maldecir su destino o rendirse, Job luchó con su sufrimiento, pero sin dejar que éste lo derrotara. Este es uno de los principios más poderosos que podemos aplicar en nuestra propia vida. Cuando la vida nos golpea, es fácil caer en la desesperación, cuestionar nuestra fe, preguntarnos, ¿por qué a mí? Sin embargo, Job nos enseña que la fe no se trata de evitar el dolor, sino de enfrentarlo con la convicción de que hay algo más grande que nos sostiene. Imagina que estás atravesando un momento difícil, ya sea por una pérdida personal, una crisis económica o problemas de salud. En esos momentos, mantener la fe puede parecer casi imposible. Pero Job nos recuerda que la fe no es solo un acto de esperanza, sino una forma de resistencia activa frente a la adversidad.
La fe nos da la fuerza para seguir, incluso cuando no vemos el final del túnel. Lección 2. Encontrar fuerza. Dentro de uno mismo otra. Lección crucial es que Job encontró fuerza dentro de sí mismo, incluso cuando todo lo demás le fallaba. A lo largo de su sufrimiento, Job nunca dejó de luchar por su vida, su dignidad y sus creencias. En lugar de esperar que otros lo rescataran, él se enfrentó a su sufrimiento con una fuerza interior que lo mantuvo firme. La resiliencia no solo viene de la fe o de las fuerzas externas, sino también de nuestro interior. Todos tenemos esa capacidad de sobreponernos a las dificultades y encontrar dentro de nosotros mismos la fuerza para seguir adelante. A veces, esto requiere de un profundo proceso de autorreflexión. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta adversidad sobre mí mismo? Job no se permitió ser definido por su sufrimiento. En cambio, usó cada prueba como una oportunidad para conocerse mejor, para descubrir hasta dónde podía llegar. No se trata solo de sobrevivir a las dificultades, sino de usarlas para transformarnos. Job nos invita a buscar nuestra propia fuerza, a desafiar nuestros límites y a no permitir que las circunstancias determinen quiénes somos. A veces, el mayor acto de valentía es seguir adelante, cuando todo parece ir en contra. Lección 3. Perseverancia en la adversidad. Una de las características más notables de Job es su perseverancia. A pesar de las críticas, la incomprensión y la falta de apoyo, Job nunca dejó de luchar. Sus amigos lo abandonaron y le dieron malos consejos, pero él persistió en su búsqueda de respuestas y de consuelo. En medio de su desesperación, Job no se rindió. Si bien no tuvo todas las respuestas, su resistencia ante la adversidad es una de las enseñanzas más valiosas de toda su historia. La perseverancia es clave cuando estamos enfrentando desafíos. Es fácil rendirse cuando las cosas no van bien, cuando las críticas llegan o cuando la vida nos da un golpe tras otro. Pero la historia de Job nos recuerda que, aunque no podamos controlar lo que nos sucede, podemos controlar cómo respondemos a esas situaciones. La perseverancia no significa que todo se resolverá de inmediato, pero sí implica seguir adelante, mantenernos firmes y confiados, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Para aplicar esta lección en tu vida, es fundamental recordar que las dificultades no son el fin, sino solo una parte del proceso. Cuanto más perseveremos, más fuertes nos volveremos. Job nos muestra que el dolor, aunque difícil de soportar, puede llevarnos a un nivel de crecimiento y comprensión que nunca habríamos alcanzado de otra manera. Lección 4. Aceptar la realidad. De la adversidad, la historia de Job también nos enseña una lección fundamental: aceptar la realidad de la adversidad. Job no negó su sufrimiento, no trató de minimizarlo ni de ignorarlo. En cambio, enfrentó su dolor de frente. Esta aceptación no significa rendirse, sino reconocer que las dificultades son parte de la vida. Solo al aceptar nuestra situación, tal como es, podemos comenzar a encontrar formas de afrontarla y superarla. La aceptación es un acto poderoso. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, nuestra primera reacción suele ser resistirnos, enojarnos o tratar de escapar. Pero Job nos muestra que aceptar nuestra realidad, por dolorosa que sea, es el primer paso para encontrar la paz interior y eventualmente la solución. Después de todo el sufrimiento y las luchas internas que Job atravesó, el final de su historia no es solo una conclusión, sino un recordatorio poderoso de la esperanza que podemos encontrar incluso después de las pruebas más duras. Dios, al final, restauró todo lo que Job había perdido y más. Job, quien había sido despojado de su familia, salud y riqueza,
fue restaurado con un doble de lo que había tenido antes, mostrando así que el sufrimiento no es el final de la historia, sino el principio de una nueva oportunidad para la renovación y el crecimiento. La restauración de Job. Más allá de lo material, el final de la historia de Job tiene un mensaje poderoso. Aunque el sufrimiento sea real y profundo, también lo es la restauración. Job fue bendecido nuevamente, no solo con riquezas, sino también con una nueva familia. Su salud fue restaurada y su vida fue renovada. Pero esta restauración no fue solo material. Lo más importante que Job ganó fue una comprensión más profunda de sí mismo y de su relación con Dios. La fe que había mantenido a lo largo de su sufrimiento lo llevó a una restauración no solo de sus bienes materiales, sino de su alma. Aquí, la historia de Job refleja una verdad universal. No todo en la vida se trata de lo que perdemos o ganamos en términos materiales. Lo que realmente importa es cómo las pruebas nos transforman y nos llevan a un nivel de comprensión y de crecimiento que no habríamos alcanzado sin esas dificultades. La restauración de Job es un símbolo de lo que puede suceder cuando perseveramos en la fe. No solo se restaura lo que hemos perdido, sino que también recibimos algo mucho más valioso. Una sabiduría profunda y una paz interior que nos permite enfrentar el futuro con mayor fuerza. La lección de la esperanza. Lo que aprendemos del final de Job, el final de la historia de Job, nos trae un mensaje claro. Nunca debemos perder la esperanza. En los momentos más oscuros, cuando sentimos que todo está perdido, debemos recordar que el sufrimiento no es eterno. La restauración de Job es una metáfora de cómo, aunque no podamos entender el propósito del sufrimiento en el momento, podemos confiar en que hay algo más grande en juego. La esperanza de Job no era una esperanza vacía, sino una esperanza basada en la fe de que las pruebas que estaba enfrentando tenían un propósito, aunque él no pudiera verlo en ese momento. Esta esperanza es la que nos permite resistir cuando las cosas parecen caerse a pedazos. Cuando estamos en medio del dolor, puede ser difícil ver más allá de la oscuridad, pero el final de la historia de Job nos recuerda que la restauración puede llegar cuando menos lo esperamos. Este es un concepto clave en la resiliencia. La esperanza no es la ausencia de dolor, sino la confianza de que hay algo mejor en el horizonte. Las dificultades pueden cambiar la forma en que vemos el mundo, pero no tienen que definirnos. Si mantenemos nuestra esperanza, si mantenemos nuestra fe, si seguimos buscando respuestas y resistiendo, llegaremos a un lugar donde el sufrimiento será reemplazado por la paz, la sabiduría y en muchos casos una vida restaurada. El propósito en el dolor, cómo encontrar sentido en la adversidad, una de las preguntas más profundas que surgen cuando estamos enfrentando dificultades es: ¿por qué me está pasando esto? Job, en su sufrimiento, se preguntó lo mismo. Sin embargo, al final de la historia comprendió que aunque nunca obtuvo respuestas claras sobre el porqué de su sufrimiento, el proceso de atravesarlo lo llevó a un entendimiento más profundo de la vida y de su relación con Dios. Esta es una lección fundamental. A veces, el sufrimiento no tiene una respuesta clara o lógica. No siempre sabremos por qué ocurren ciertas cosas en nuestra vida, pero eso no significa que nuestro dolor carezca de propósito. El propósito de Job no fue simplemente entender el sufrimiento, sino utilizarlo como una herramienta para crecer. A lo largo de su historia, Job fue desafiado a dejar de lado su comprensión superficial del mundo y comenzar a ver más allá de lo inmediato. Al final, lo que encontró fue una paz interior, una restauración que solo puede llegar después de una profunda transformación interna. Este principio es vital para todos nosotros. Cuando nos enfrentamos al dolor y a la dificultad,
Debemos preguntarnos no solo ¿por qué me está pasando esto?, sino ¿qué puedo aprender de esta situación? A veces, el dolor no tiene respuestas inmediatas, pero cada desafío nos brinda la oportunidad de crecer y descubrir una versión más fuerte de nosotros mismos. Después de explorar la historia de Job y sus lecciones de resiliencia, restauración y fe, ahora es el momento de llevar todo eso a nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos aplicar lo que aprendemos de Job cuando nos enfrentamos a nuestros propios momentos de dificultad? En esta sección, vamos a desglosar las lecciones clave y explorar formas prácticas en que puedes usar estas enseñanzas para transformar tus propios desafíos en oportunidades de crecimiento. Mantén la fe en medio de la tormenta. La fe de Job fue puesta a prueba de manera extrema. No solo perdió a sus hijos, su riqueza y su salud, sino que también tuvo que lidiar con el juicio y la incomprensión de sus amigos más cercanos. Sin embargo, su fe nunca flaqueó. A pesar de la tragedia, Job se negó a maldecir a Dios y se aferró a su creencia de que había algo más grande en juego. ¿Cómo podemos aplicar esto? En los momentos difíciles de nuestra vida, puede ser tentador cuestionar todo: nuestra fe, nuestras decisiones y nuestro propósito. Pero la lección de Job es clara. No importa cuán oscura sea la tormenta, la fe es una ancla que nos mantiene firmes. Puede que no tengamos respuestas inmediatas, pero si confiamos en que hay algo más grande que nos está guiando, nuestra resiliencia se fortalece. La próxima vez que enfrentes una situación que te haga perder la esperanza, recurre a esa fe interna. Cree que hay algo valioso que aprender, incluso si no puedes ver todo el panorama aún. 2. El poder de la perseverancia. No te rindas. A lo largo de la historia de Job, la perseverancia fue uno de los factores clave que le permitió superar sus pruebas. A pesar de las circunstancias, Job nunca renunció a su lucha. A veces, la vida puede parecer tan difícil que nos cuestionamos si vale la pena seguir luchando. Pero la perseverancia de Job nos enseña que, aunque no siempre tengamos el control, nuestra actitud frente a los desafíos es lo que puede marcar la diferencia. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Recuerda que el progreso no siempre es inmediato, pero cada paso que tomas te acerca a una versión más fuerte de ti mismo. No se trata de cuánto tiempo tarde en cambiar tu situación, sino de tu capacidad para continuar avanzando. Al igual que Job, aunque te enfrentes a momentos de frustración o desesperación, sigue adelante. La perseverancia te llevará a descubrir una fuerza interior que no sabías que tenías. 3. El valor de aceptar el dolor como parte del viaje. Job nunca negó el dolor que estaba viviendo. En lugar de reprimirlo o evitarlo, enfrentó su sufrimiento de frente, sin rendirse. Este es un concepto importante: aceptar que el dolor es parte de la vida humana. No se trata de buscar el sufrimiento, pero sí de reconocer que es inevitable en algunos momentos. ¿Cómo puedes aplicar esto? El primer paso es aceptar el dolor en lugar de luchar contra él. Puede ser difícil, pero el dolor no es algo que debemos temer, sino algo que podemos usar para aprender más sobre nosotros mismos. Si te encuentras atravesando una crisis, no tengas miedo de sentir lo que estás sintiendo. Permítete experimentar la tristeza, la frustración o el miedo. Pero también recuerda que esos sentimientos son solo un capítulo de tu historia, no el final. La transformación, a través del dolor, conviértelo en una oportunidad de crecimiento. 1 de los mensajes más poderosos de la historia de Job es que, aunque el sufrimiento es inevitable, también puede ser una herramienta de transformación. Job no solo salió de su sufrimiento con sus bienes restaurados, sino con una sabiduría y comprensión más profundas de la vida y de su relación con Dios.
En lugar de permitir que el dolor lo definiera, Job utilizó su experiencia para crecer y fortalecerse. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Cuando te enfrentas a una situación difícil, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? El sufrimiento puede ser una de las mayores oportunidades para el crecimiento personal. Si decides ver el dolor como una oportunidad para mejorar, serás capaz de superar cualquier desafío. Al igual que Job, puedes utilizar el sufrimiento no solo para sobrevivir, sino para aprender, crecer y encontrar un propósito más grande en tu vida. La esperanza como motor de la resiliencia. El final de la historia de Job es una de restauración. A pesar de todo lo que sufrió, Job no solo recuperó lo que perdió, sino que fue bendecido aún más. Esto nos recuerda que, aunque el sufrimiento sea real, no es el fin. La restauración puede estar en el horizonte si mantenemos la esperanza. Esta esperanza no es una promesa de que todo saldrá bien de inmediato, pero es la confianza de que, con el tiempo, las cosas mejorarán y que la transformación personal es posible. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Mantén la esperanza viva incluso cuando las cosas no parezcan mejorar. Recuerda que la resiliencia no se trata de cómo evitas las dificultades, sino de cómo las enfrentas. No importa lo que estés pasando ahora, si mantienes la esperanza, las puertas se abrirán. Cada día es una oportunidad para dar un paso más hacia esa restauración, aunque no la veas claramente todavía. Llegamos al final de nuestra reflexión sobre la historia de Job, pero este no es el final, sino el principio de una nueva perspectiva para enfrentar nuestras dificultades. La historia de Job no solo es un relato antiguo, es un testimonio viviente de cómo la resiliencia, la fe y la perseverancia pueden transformar nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. La resiliencia como clave para superar la adversidad. Lo que hace que la historia de Job sea tan relevante para nosotros hoy en día es su poder para enseñarnos que la resiliencia es más que una simple respuesta ante el dolor, es una forma de vida. Job no solo resistió su sufrimiento, sino que lo usó como una herramienta para fortalecer su fe y su carácter. Este es el tipo de resiliencia que todos necesitamos aprender a cultivar. No es cuestión de no caer nunca, sino de levantarnos más fuertes cada vez que lo hacemos. La historia de Job nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Todos enfrentamos momentos de sufrimiento, pero es nuestra respuesta lo que nos define. La resiliencia no es solo aguantar lo que la vida nos trae, sino usar esos momentos de prueba para crecer, aprender y transformar nuestra vida en algo más fuerte y lleno de propósito. La esperanza, el motor que nos impulsa, uno de los mensajes más poderosos que podemos extraer de la historia de Job, es la esperanza. Aunque Job pasó por un sufrimiento indescriptible, nunca perdió la esperanza de que su situación podría cambiar. A veces puede ser difícil ver más allá de la oscuridad cuando nos enfrentamos a dificultades, pero la historia de Job nos enseña que siempre hay algo más grande en juego, algo que tal vez no podemos ver en el momento, pero que con el tiempo se revela. Mantener la esperanza es un acto de resistencia. Es la creencia de que, a pesar de lo que estamos atravesando, hay un propósito en todo lo que sucede. La esperanza nos da la fortaleza para seguir luchando, incluso cuando las respuestas no son claras. Como Job, debemos confiar en que al final habrá restauración. No necesariamente una restauración material, sino una restauración de nuestra paz interior, nuestra fe y nuestra comprensión de lo que realmente importa en la vida. La lección de la transformación, cambiar
Para mejor en cada prueba que enfrentamos, también hay una oportunidad para transformarnos. Job, a pesar de todo lo que sufrió, salió de su experiencia transformado, más sabio y más fuerte. Esta es una de las lecciones más profundas que podemos aprender. El dolor y las dificultades no solo son algo que debemos sobrevivir, sino algo que podemos usar para renovarnos. Cada desafío tiene el potencial de hacernos más fuertes, más sabios y más preparados para el futuro. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida cotidiana? Cada vez que enfrentes una dificultad, recuerda que tienes el poder de convertir esa experiencia en una oportunidad de crecimiento. No es fácil, pero la transformación viene cuando decidimos aprender, cambiar y seguir adelante con una nueva perspectiva. Al igual que Job, tu mayor crecimiento puede venir de los momentos de mayor sufrimiento. Reflexión. Final. La vida. Después de la tormenta, la historia de Job no termina con el sufrimiento, sino con una restauración gloriosa. Esto no significa que las dificultades desaparezcan de inmediato, pero sí que hay un final, hay esperanza. Si sigues luchando, si sigues teniendo fe y si sigues creciendo a través de las pruebas, llegarás a ese momento de restauración, aunque no siempre sea de la manera que imaginas. Hoy, al mirar tu propia vida y las dificultades que enfrentas, recuerda que el dolor no tiene la última palabra. La restauración viene con la perseverancia, la fe y la esperanza. Incluso cuando todo parece perdido, el futuro tiene el potencial de sorprendernos con bendiciones y transformación. Llamado a la acción, sí, esta reflexión sobre la historia de Job te ha tocado. Te invito a dar un paso más en tu camino hacia la resiliencia y el crecimiento personal. Suscríbete a nuestro canal. Comparte este video con alguien que pueda necesitar un mensaje de esperanza y déjanos un comentario contándonos cómo esta historia ha impactado tu vida. Si has encontrado fuerza y esperanza en la vida de Job, compártelo. Juntos podemos aprender, crecer y avanzar en la vida con fe y esperanzas renovadas. La historia de Job no es solo un testimonio de sufrimiento, sino un testimonio de victoria, restauración y crecimiento. Hoy, al igual que Job, tienes la oportunidad de transformar tu sufrimiento en fuerza, de convertir tus dificultades en oportunidades para crecer y de avanzar hacia un futuro lleno de esperanza. No te rindas. El mejor capítulo de tu vida aún está por escribirse.